Sí, dale. 1, 2, 3. Voy a la tierra de Canaán, duela el mar, vivirá. Tinieblas ya no existirán, duela el mar, vivirá. A continuar entonces, hermanos, estudiando. No voy a poder compartir con ustedes la proyección aquí en nuestra pantalla, pero lo más importante, hermanos, es que vamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Ya si ustedes quieren anotar o quieren preguntar alguna cuestión, pues no lo hacen saber, hermanos, ¿verdad? De este capítulo número 10. La semana pasada, hermanos, terminamos con el versículo número 4. Esto lo vimos la semana pasada. Hoy en este momento, hermanos, vamos a continuar del versículo 5 al versículo 11. Si Dios nos permite que podamos llegar por ahí hasta ese versículo, hasta donde el tiempo así no lo permita, hermanos. Muy bien. Bueno, del versículo 5 al 11, hermanos, podemos titularle, podemos tenerle como tópico, ¿verdad? Todo el capítulo 10 que estamos estudiando, esta parte del verso 5 al 11, podemos tenerle como tópico o ponerle como título a esta fracción de la palabra del verso 5 al 11, los tiempos de la cautividad. Veremos ahí, hermanos, un poquito acerca de esta cuestión que estamos nosotros analizando. En estos versos, hermanos, que vamos a estudiar, aquella gran gloria que tenía el pueblo de Dios se iba a convertir verdaderamente en vergüenza. Esa fructífera situación que tenían, esa gloriosa situación que tenían, se iba a pasar ahora a ser una situación vergonzosa. Para ello, hermanos, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, y estudiemos, leamos y estudiemos lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Dice así del versículo 5 en adelante: por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Esto es lo que dice la hermosa palabra de nuestro Dios, hermanos, y es lo que estaremos estudiando en este momento, hermanos, referente al libro del profeta Oseas, del versículo 5 en adelante. Aquí, hermanos, tenemos una interrogante antes que nada. ¿A quién se refiere Dios, hermanos, cuando habla acerca de Betel, lo cual quiere decir casa de Dios, la cual sobresale en el versículo 15 de este capítulo número 10? Bueno, aquí se le llama Bet-Aven, en esta parte, la cual quiere decir casa de problemas. O sea,
Note, hermano, la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios. Antes era llamado Bet-El, lo cual quiere decir casa de Dios. Pero ahora, en el verso 15, y parte de lo que estamos estudiando, ahora se le llama Bet-Aben, lo cual ahora, en lugar de Bet-El, casa de Dios, ahora quiere decir casa de problemas o casa de vanidad. ¿Por qué? Bueno, simplemente por la idolatría, hermanos, que se practicaba allí. Por la idolatría que se practicaba en esa parte. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver principalmente que en Betel, hermanos, fue el sitio sureño donde Jeroboam había establecido un becerro de oro para que el pueblo adorara. También había erigido, hermanos, una imagen de becerro en la norteña ciudad de Dan, según lo narra, y lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30. Ahora, el resultado, hermanos, del rechazo del Señor por parte de Israel era que la nación, junto con sus ídolos, serían llevados cautivos, sería llevada cautiva, hermanos. Los moradores de Samaria, dice el versículo 5, o sea, el pueblo del reino del norte, serían atemorizados y lamentarían, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué serían atemorizados y ellos se lamentarían? Bueno, con el simple hecho de el becerro que se hizo, hermano. El becerro de oro que Jeroboam había establecido en Betel. El cariño que se le tenía a los sacerdotes, hermanos, ahora sacerdotes idolátricos para con ese objetivo vano, hecho por el hombre, se haría evidente cuando lo único que podían hacer era regocijarse en el mismo, hermanos, en el becerro. Puede que su duelo tuviera, hermanos, su origen en una verdadera devoción a ese ídolo. O podría ser el resultado, hermanos, de la pérdida de sus formas de ganar la vida. Las victorias de los asirios sobre esta nación eran, hermanos, eran vistas como victorias sobre los dioses de esas naciones. Y no lo digo yo, lo narra la escritura y usted lo puede corroborar, hermanos, si usted está apuntando por ahí algunos textos bíblicos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 33 al 35. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 33 al 35. Ahora bien, después de que una nación era derrotada, la costumbre de aquel tiempo era que los asirios llevaran los ídolos de esa nación de regreso a su patria en una procesión triunfal. Qué cosas, ¿verdad? La referencia que hace el versículo 5 referente a la gloria del becerro, a la gloria del ídolo, podría querer dar a entender o apuntar, hermanos, a su forma en cómo estaba decorada, diseñada y embellecida. La afirmación de que su gloria se apartaría es como el clamor de la nuera de Elí cuando el arca del pacto, hermanos, fue tomada por los filisteos, que dice: traspasada es la gloria de Israel. Ojalá que lo podamos conectar, hermano, de lo que estamos mencionando, y esto lo puedes corroborar, lo puede usted corroborar, hermano, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 22, nota nuevamente: traspasada es la gloria de Israel. Lo mismo pasa con el becerro del que estamos nosotros en esta hora analizando. Dice la escritura que van a ser atemorizados por lo que van a pasar a estas becerras cuando sean destruidas, y se está refiriendo, hermanos, a esas becerras de Bet-Aben, a las que había levantado Jeroboam en Bet-El, que significa, de antemano acuérdese, Bet-Aben, que significa, hermanos, casa de problemas o casa de iniquidad. En forma irónica, hermanos, así se le llamaba a esta grande ciudad, a la cual Dios, hermanos, había levantado para que estuviese su pueblo en Bet-El. Acuérdese, no se olvide, Bet-El, casa de Dios, y Bet-Aben, casa de problema o casa de iniquidad. Y ahí fue donde se erigió este altar y se puso ese becerro de oro, de modo que en lugar de ser casa de Dios, ahora era una casa de maldad, una casa de iniquidad ahí en Bet-Aben.
Por eso dice, hermanos, que se van a atemorizar cuando vean las becerras que eran sus ídolos, que son destruidos. Porque sin ellos, según, no era nada. Porque en esos becerros confiaban. Y ahora los estaban destruyendo. ¿Qué sería de ellos sin sus becerros? Si sus propios ídolos no podían defenderse, ¿qué sería de ellos? Imagínese usted. ¿Qué sería de aquel que es nuestro héroe si estamos viendo que lo están matando, que lo están acabando? ¿Qué sería ciertamente de él? Nada. Nada, hermano. Nada sería. Muy bien. El versículo 6 dice lo siguiente, hermano. Lo anterior dicho es acerca del versículo 5. Ahora bien, el versículo 6 dice, aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará ¿de qué? De su consejo. Vamos a ver qué significa, hermanos, este versículo número 6. El becerro, hermanos, o sea, el ídolo, aquel que se levantó en Betel, sería llevado a Asiria. Y sería dado como presente, como regalo, ¿a quién? Al rey de Asiria. Ya no sería alguien, hermanos, grandioso, maravilloso y glorioso. Ahora sería un regalo, sería un regalo para el rey de Asiria, al cual aquí en este versículo se le llama Jareb. Se le llama Jareb. Cuando esto sucediera, entonces Israel ciertamente sería avergonzado. Y se arrepentiría de que la nación había seguido su propio consejo o habían hecho lo suyo. Note qué importante es esto, seguir su propio consejo, lo que dictaminaba su mente, no lo que dictaminaba Dios. Habían hecho lo suyo propio, habían confiado totalmente ¿en quién? En los ídolos, en lugar de poner su fe, su confianza ¿en quién? En el Señor, hermanos, en el Señor. Entonces, en cierta manera, al llamar a este rey Jareb, es como decir el gran rey. Esto es en cierta manera Senaquerib, hermano, el rey de Asiria, hablando de que toda la gloria de estos becerros, todos estos tesoros van a ser llevados, hermanos, y entregados al rey de Asiria. Si dijéramos entonces serían entregados como regalo a Senaquerib, el rey de Asiria, hermano, el gran rey. Por eso se le conoce como Jareb. Fíjese, algo que para ti, hermanos, es súper valioso. Es un ejemplo solamente. Algo que para ti, hermano, para mí, es de suma importancia, de suma confianza. Que todos tus bienes, que toda tu vida, que todo tu ser, se lo has entregado. Y que de la noche a la mañana se ha tomado no como lo que para ti era, sino que para ellos como un simple regalo. Un presente. Nada más. Esto los avergonzaría. Efraín será avergonzado por sus propias palabras, por su propio consejo, porque se darían cuenta demasiado tarde que sus dioses ciertamente no podían salvarse. No podían hacer nada por ellos. Si por sí mismos no podían hacer nada, por ellos como pueblo no podrían hacer más. Y ciertamente, estimado oyente, así es la idolatría. Así es todo aquello que es idolátrico. Acuérdese, la idolatría no solamente es tener una imagen de algún personaje. No, la idolatría es todo aquello que sustituye, o de nuestra parte sustituir a nuestro único Dios verdadero. Esa es la única parte. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, ciertamente cuando a nosotros nos llega esta situación en la vida de nosotros, cuando nosotros hacemos a un lado a nuestro Dios y tomamos otra cosa y le confiamos y confiamos en lo absoluto en ello, entonces quiere decir que nosotros estamos tomando nuestro propio consejo,
nuestro propio yo creo, yo pienso, a lo mejor va por acá, es por allá. Cuando Dios de antemano ya había dicho al pueblo, le había mandado qué hacer. Hoy de la misma manera, mis estimados hermanos, Dios también ha mandado la misma forma en cómo nosotros vamos a hacer. Y por ello, sería avergonzado. Esto me recuerda, estimados hermanos, por ahí, no sé si sea cierto, pero por ahí se supo, ¿verdad? Que había una persona que le dijo a una mujer que era altamente idolátrica, que tenía su casa llena de imágenes, y este hombre le propuso un reto, como dicen los muchachos hoy, ¿verdad? Un reto, vamos a hacer un reto. Mira, vamos a ver quién es más milagroso, mi perro Firulais o una de tus imágenes. ¿Aceptas el reto? Bueno. Al aceptar el reto se fueron al río más profundo, más caudaloso. Y el hombre le dijo a la mujer, lancemos a los dos. Y quien salga del agua, quien salga del río, ese es extremadamente milagroso. Porque si se puede salvar así solo, podrá ayudar a los demás. Bueno, lanzaron al perro, a Firulais, y ciertamente Firulais salió. Usted sabe que los perros tienen esa habilidad de poder nadar, y salió del agua. Tocó el momento a la mujer, y la mujer lanzó el ídolo, y pasó lo que tenía que haber pasado. El ídolo se hundió porque era de yeso, y se deshizo dentro del agua. El hombre le dice a la mujer, entonces, ¿quién es más milagroso? Si no te puedes salvar a ti mismo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de las palabras que le decían a Cristo cuando estaba en la cruz? Tú decías que en 3 días levantarías el templo. Y podemos criticar, hermanos, esas palabras de esos hombres. Pero en realidad, hermanos, lo que ellos era que no entendían el significado de las palabras del maestro. Pero yo lo estoy poniendo como ejemplo, hermanos, porque ciertamente cuando ves que tu ídolo, cuando ves que aquella persona a la cual tienes en alta estima y bajo tu propio consejo le adoras, le sirves y es llevado a la muerte, te llevas una decepción, hermano. Claro, ellos no sabían, no entendían que Cristo resucitaría al 3er día y con eso vendría la victoria. Pero ellos decían, no, ¿yo cómo puedo confiar en alguien que se dice ser el Mesías, verdad? Y está aquí colgado en este madero. Entonces, debido a esa situación, es que este pueblo sería ciertamente avergonzado por esta cuestión, por esta situación que se estaba viviendo en ese momento, en ese instante. Entonces, es por eso que Efraín, o sea, acuérdese que se refiere en cierta manera al pueblo del norte, pero también el pueblo del sur sería de la misma manera. Avergonzar por su propio consejo, por su propia decisión. Nadie lo había metido ahí. Nadie lo había metido en esa situación. Ellos solos se habían metido porque Dios ya les había dado la ley. Dios ya les había dado la ley oral y la ley escrita ya la tenían y no hacían caso en lo absoluto a nada de lo que ellos estaban recibiendo. Muy bien. Bueno, continuamos. Versículo 7. Versículo 7, hermano. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie ¿de qué? Sobre la superficie de las aguas. Esto es lo que dice el versículo número 7, hermanos. Así que Israel también había confiado, hermanos, en su rey. Ellos habían puesto su confianza en su rey. Sin embargo, era incapaz de salvarlos. La nación y su rey serían cortados, llevados cautivos. ¿A dónde? A Asiria. Serían sin raíces e inestables. ¿Cómo qué? Como lo es la espuma. La espuma no tiene raíz y la espuma es inestable. ¿Sobre qué? Cuando se pone sobre la superficie del agua. Haga la prueba, hermano. Haga espuma y póngala por ahí, hermanos, sobre la superficie del agua. No tiene raíces y es inestable. La palabra hebrea que se utiliza aquí, hermanos, para espuma, ketzep, se traduce como palo
en algunas versiones modernas o muy modernas, la frase espuma sobre la superficie de las aguas también transmite la idea de inestabilidad, hermanos. Una inestabilidad muy grande, muy grande. Entonces, recuérdelo bien, de Samaria fue cortado su rey, todo sería cortado. En el que tenían la confianza, pues, estaban equivocados, hermanos, por lo absoluto, porque no habían apostado al ganador, que es nuestro Dios. Habían apostado simplemente a lo pasajero, a lo que está solamente superficial. Y como la espuma era el rey, y también ellos, así inestables, había mucha inestabilidad. Entonces, ¿qué cosa, hermanos, tan terrorífica está a punto de ver usted y yo? ¿Y qué cosa tan terrorífica estamos a punto de analizar usted y yo en este momento? ¿Por qué, hermanos? Aquí quiero enfatizar algo muy importante. ¿En qué estamos nosotros centrando nuestra confianza? Porque la Biblia dice, hermanos, que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Confías en el hombre? Hermano, es que, mire, yo le digo a mi hijo que estudie, que vaya a la escuela, que se gradúe, que tenga un título de ingeniero, de abogado, de arquitecto, que tenga una carrera fin y si es posible una maestría o doctorado. Para que, eso pensamos los de la clase media, para que tengamos un trabajo seguro. Hermano, en esta vida nada es seguro. Y no puedes confiar de que hoy tienes un trabajo seguro. Mira, en enero, hermanos, de este año 2020, ¿quién se imaginaba? Al menos en nuestro país, porque ya en China, en Wuhan, ya estaba pasando, pero ¿quién iba a pensar, hermano, en el inicio del año, que íbamos a tener que pasar esta situación, hermanos, de pandemia mundial, en la cual se perderían no solo vidas, se perderían empleos, se perderían muchas cosas, hermanos? Muchos están pasando situaciones difíciles por esta cuestión, que los gobiernos han restringido muchas cosas. Entonces, hay ocasiones, hermanos, que el cristiano o el mismo hombre en la actualidad pone su confianza en las cosas materiales, pone su confianza en su trabajo, pone la confianza en el patrón, pone la confianza en cosas, hermanos. Recuerden lo que estamos estudiando en la epístola a los Corintios, en las cosas inanimadas, las que no tienen vida. Y tarde que temprano nos sucederá lo mismo de lo que está diciendo Oseas en el verso 7. De la manera como la espuma es inestable, así será el momento en el que nos demos cuenta que estábamos equivocados y será demasiado tarde y será muy terrorífico. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Vamos a dar lectura, hermanos, al versículo al versículo 8. Y con ello vamos a entender un poquito acerca de lo que dice el libro de Apocalipsis. Note lo que dice el verso 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, ya puede correlacionar lo que estamos nosotros estudiando en este versículo 8. Abén. Esa es una abreviatura, hermanos, en este versículo de Bet Abén. Abén. No crea que es otra cosa. Es una abreviatura a este lugar que estamos estudiando. Bet Abén. En el versículo 5, hermanos, es nuevamente una referencia despectiva a Bet-El. Cuando el becerro de oro, hermanos, de Bet-El fue llevado, los otros altares idolátricos que habían sido creados en lugares altos en todo Israel, serían, ¿qué? Destruidos. ¿De qué sirvieron? Nada. El espino y el cardo crecerían. ¿Qué da a entender esto, hermano? Es como, por ejemplo, cuando tienes una casa y mientras la casa está habitada, todo está bien. Y mira qué cosas, ¿verdad? Nada más se deshabita la casa y dura años, hasta le salen a veces, hermanos, raíces en las losas. Hace un tiempo, hermanos, cuando vivíamos en el centro de Suazua, allá en
en la mera cabecera municipal de este municipio. Existen muchas casas muy antiguas, pues es el lugar donde se levantó este municipio, y a mí me impresionaba mucho porque eran casas de adobe, de esas de paredes muy amplias, y tenían años abandonadas, y en muchas de ellas ya hasta les estaban creciendo árboles en el techo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, por lo que dice ahí, hermano, por lo que dice aquí que los cubriría, ¿qué? Espinos y cardos, lo cual da a entender que en ese lugar crecerían, donde una vez habían estado aquellas personas, aquel pueblo de Dios, ahí estaba creciendo esta maleza, lo cual iba a dar a entender entonces, hermanos, que en ese lugar ciertamente lo que iba a existir era simplemente nada. Lo que algún día fue grande ya no existiría. El pueblo que fue testigo de la destrucción de los altares, hermanos, por los asirios invasores, clamarían en desesperación. Ese lugar en donde Dios había bendecido a ese pueblo, ese lugar en donde Dios había dado a manos llenas, quedaría en ruinas. Espinos y cardos vienen a ser sinónimo de ruinas. ¿Ve? Por ahí hay hermanos que ofrecen viajes. Sería muy bonito, ¿verdad? Pero solo como algo X, viajar a Tierra Santa. Pero hermanos, ciertamente, ¿qué hay? Simplemente ruinas. No hay otra cosa más que ruinas. Así quedó. Lo que algún día fue grande quedó en ruinas. Al ver el pueblo, hermanos, al ver el pueblo que los asirios estaban acabando con todo lo que estaba a su alrededor, el pueblo clamaría en desesperación. ¿Qué pedirían? A los montes cubrirnos, y a los collados caed sobre nosotros. Como si los montes, hermanos, y los collados pudieran protegerlos de los invasores. Sí. En el Nuevo Testamento estas palabras, hermanos, se dan como relación de algunas personas ante la destrucción de Jerusalén, así como a la segunda venida de Cristo, según Lucas 23, versículo 30 y Apocalipsis 6, 16. Es por eso que yo les decía que ciertamente, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, aquí podemos entender y comprender, hermanos, de lo que estamos nosotros tratando en esta hora. Entonces, cuando veían ellos, cuando el pueblo veía que el juicio se iba a acercar, o sea, la manera tan crucial en cómo serían llevados ellos cautivos, ellos querían que los montes cayeran sobre ellos. Cuando Dios, hermanos, vaya a juzgar, esto es lo que puede, o más bien, eso es de lo que se trata en el libro de Apocalipsis. Van a tratar de esconderse de Dios y no va a haber quien los cubra. Lea lo que dice ahí Apocalipsis 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es una referencia, hermanos, a lo que vimos, en capítulos anteriores. Las mujeres que partieron en pedazos, etcétera, que vimos en capítulos anteriores. Entonces, correlacionando esto, hermanos, del versículo 7 con lo que dice Apocalipsis 6, 16, y hacemos una aplicación al versículo profético de Apocalipsis, nos damos cuenta que de la misma manera sucederá en el día del juicio. En ese momento, hermanos, en el que la calamidad, el llegue ante la nación, ante el pueblo, ante el mundo entero, muchos querrán que las peñas les caiga sobre ellos para tratar de esconderse de aquel que está sentado en el trono, de Dios, hermanos. El pueblo quería y pedía lo mismo en Israel para que ellos tratar de cubrirse de la ira poderosa, hermanos, de los asirios. Nadie podía salvarse. De la misma manera, en el momento en el que sea
el retorno del Mesías, el retorno de Cristo, nadie podrá esconderse. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, hermanos, por ahí nos damos cuenta cada uno de nosotros que Cristo, hermanos, ciertamente dice ahí que para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese día, hermanos, ese día del juicio, ese momento en el que venga la parousia, la aparición de Cristo, ese día toda persona le verá, todo ojo le verá, nadie podrá esconderse. Pero el versículo 16 de Apocalipsis 6 y Oseas 17 nos dan a entender, hermanos, que el pueblo demasiado tarde se dio cuenta de que habían estado entrando en un gran problema en contra del mismísimo Rey de Reyes. Y bajo su vergüenza quieren esconderse. Pero ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice Juan en Apocalipsis. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Pasemos al siguiente versículo, hermano. Versículo número 9. Vamos, gracias a Dios, vamos bien de tiempo y toda la cuestión. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. No los tomó Gabaa contra los inicuos. ¿Qué significa este versículo 9? Israel, hermanos, había sido pecador desde los días de los jueces. Sí, y usted léalo, lea el libro de los jueces y se dará cuenta ahí el por qué había jueces, mataban uno y tenían otro juez y pedían juez y un sinfín de cosas, hermanos. En verdad que Dios les toleró demasiado, soportó demasiado. Entonces, desde los días de los jueces, cuando los hombres de Gabaa, hermanos, habían violado y asesinado a la concubina de un visitante, podemos corroborarlo con lo que hemos estudiado en el capítulo 9, verso 9 de este libro de Oseas. Ahora los israelitas, los inicuos, podrían esperar ser vencidos en la batalla, hermanos. En el lugar donde habían pecado, donde eran perversos. Sin embargo, Oseas, hermanos, no tiene la intención de limitar la destrucción que sería infringida por los asirios al territorio alrededor solamente de Gabaa. Más bien, Gabaa, hermanos, representaba la pecaminosidad de esa nación. Y en Gabaa, lo cual significaba que la nación debe de ser castigada donde había pecado. En todas partes sería, hermanos, el castigo, pero en especial cuando dice entonces Gabaa, no se limita a un lugar geográfico, sino más bien sería castigado por lo que hicieron en ese lugar geográfico. La pecaminosidad, hermanos, tan terrorífica, tan horrorífica que habían hecho y habían tenido en ese lugar. Allí estuvieron, dijo Oseas, como anunciándoles, ahí estás. Ahí está, en su pecado y en su vergüenza. ¿Listos para qué? ¿Listos para qué? Para la destrucción. Esto es lo que dice Oseas, hermanos, en este versículo 9. Desde los días de Gabaa has pecado. Oh Israel, ahí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Es decir, hermanos, que en vez de que les guste arar, les gusta trillar, según lo que vamos a ver ahorita también en el versículo 10 y versículo 11. Entonces, ciertamente, hermanos, lo que nosotros estamos analizando en este instante es, hermanos, en dónde, de qué manera, acuérdense, lo dije ahorita, no es un lugar geográfico, sino más bien lo que hicieron en ese lugar geográfico. Vámonos entonces al versículo 10 y al versículo 11, hermanos, para poder conjugar 9 y 10 y 11 y de ahí poder sacar, hermanos, una aplicación, hermanos, productiva para nosotros. Versículo 10. Y los castigaré cuando los desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble ¿qué? Su doble crimen, hermano. Note, su doble crimen. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? La destrucción de la nación tendría lugar, hermanos, cuando Dios lo elegiría, cuando Él le deseaba, y sería llevada a cabo por los pueblos de otras naciones.
Estos extranjeros, hermanos, se juntarían sobre ellos para atarlos y conducirlos al cautiverio. Ahí el pueblo de Dios, hermanos, experimentaría castigo. ¿Por qué? Por su doble crimen. ¿Qué da a entender con doble crimen? Bueno, da a entender, hermanos, que los israelitas eran extremadamente malvados o doblemente culpables, cualquiera de las dos cosas, doblemente crimen. Por ejemplo, hay otras versiones que doblemente crimen lo traducen en lugar de esto, lo traducen como culpa. Otras lo traduce la King James, la Biblia, la versión en inglés, lo traduce como dos transgresiones. Entonces, probablemente el rechazo del Señor, como rey de parte de Israel, hermanos, cuando comenzó la monarquía, según lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 8, y el rechazo del Señor como Dios mediante la idolatría, sería, hermanos, sería esta cuestión, ¿por qué? Por su doble culpabilidad, pero también a la vez, hermanos, ¿por qué? Por su manera doblemente de qué? De ser malvados, de ser perversos, porque hay ocasiones, hermanos, que el ser humano sabe que está haciendo mal. Y aún así, como aquel que dijo, lo dijo, que está plasmado en la escritura, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aún sabiéndolo, lo continuamos practicando. Este puede ser un doble crimen, porque lo sabes y lo practicas, lo sabes y lo haces, lo sabes y lo haces. Y es una doble culpabilidad porque sabes hacer lo bueno y ciertamente no lo haces, entonces es pecado. Estas violaciones, hermanos, de las que estamos hablando, podrían estar refiriéndose, hermanos, a esa adoración a los becerros, una en Dan y otra en Bet-El. Sí, hermanos. Entonces, al identificar estos pecados, estas idolatrías, sus propios deseos, totalmente era ese crimen que habían ellos hecho allá en Gabaa. Y habían albergado criminales. Y habían provocado guerras civiles. Y su más reciente, hermanos, al fomentar la mala voluntad y el derramamiento de sangre, hermanos, en el conflicto siro-efraimita. Entonces, qué terrible es esto, hermano. La verdad. ¿Por qué? Porque después de haber sido el patrón, por así llamarlo de una manera, después, hermanos, de que lo tuvieron todo, después de tener tiempos agradables, donde no faltaba agua, no faltaba comida, no faltaba ganado, no faltaba nada, ahora ellos serían puestos a trabajos forzados. Leamos el versículo 11. Efraín es novillo domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrenos, Jacob. Entonces, hermanos, con esto nos damos cuenta que el resultado de la idolatría del pueblo de Dios, hermanos, es que ahora se convirtieron en esclavos y serían forzados a trabajar esa tierra. Oseas está haciendo la comparación, hermanos, a Israel con un novillo. Con anterioridad en el verso 16 del capítulo 4, lo comparó, hermanos, como un novillo como un novillo indómita en el capítulo 4, verso 16. O sea que no es domado, que es rebelde. Pero ahora, aquí dijo, hermanos, que la nación era como novillo domado. ¿Qué quiere entender? Que ahora este pueblo era manejable, era receptivo, era útil, porque la novilla domada precisamente tenía esa tarea de trillar, lo cual era un trabajo agradable, hermanos, que disfrutaba porque se le permitía comer del grano que era producido, según Deuteronomio capítulo 25, verso 4 y Jeremías capítulo 50, verso 11. Pero recuerda, esta es una metáfora.
la cual describe momentos, hermanos, en el que Israel había sido obediente al Señor y por lo tanto había sido bendecido por Él. Nota qué importante esto en esta metáfora, a la cual Oseas les da y les dice en su cara, les refleja y les dice lo que habían hecho y lo que habían de antemano tenido antes de ser indomables. Dios les daba de lo que ellos trabajaban. Describir entonces por parte de Oseas, hermanos, esos momentos tan precisos y tan hermosos en los cuales obedecían a Dios, porque sí hubo un momento en el que obedecían al Señor. Y al haber obedecido, eran bendecidos por Él, hermanos. Ahora, la situación de Israel, hermanos, cambiaría y se volvería mucho más difícil. Después de aprender a trillar, hermanos, con la pezuña, una novilla sería entrenada para tirar, hermanos, de un trillo. Según lo podemos narrar y ver, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 22. Cuando ciertamente se acostumbraba a esta tarea, entonces aprendería la más difícil tarea. ¿Cuál era, hermanos? Arar. ¿Arar dónde? En el campo. Quienes son de rancho, quienes son de lugares de campo, entenderán lo que estamos diciendo, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, podemos ahí corroborarlo. Debido a que Israel entonces, hermanos, se había rebelado contra Dios, Dios, hermanos, colocaría en su cerviz, en su espalda, un yugo. ¿Para qué? Para ese trabajo más duro. O sea, se estaba diciendo que aunque el pueblo de Dios una vez había sido útil y obediente, ¿qué? Ya no lo era. Ya no era ni obediente, ni tampoco era útil. Por consiguiente, entonces Dios los castigaría, hermanos, con un pesado yugo. Un pesado yugo. El famosísimo rabí, hermano Hillel, en tiempos antiguos existían dos grandes rabinos, entre ellos era Hillel y el otro era Shammai. Hillel, hermanos, vio el pasaje como un anuncio de la esclavitud. ¿Sí? Porque Dios, hermanos, pondría un pesado y yugo sobre lo sana o hermosa cerviz, y un jinete la llevaría, hermanos. Por eso Hillel miró, hermanos, ese anuncio de esa esclavitud. Sucedería cuando Israel fuera llevado, hermanos, ciertamente a ese lugar, ahí en Asiria. Esa esclavitud que Oseas les está de antemano diciendo que va a suceder, les está anticipando la esclavitud, a lo cual de antemano ellos ya habían probado con anterioridad, ya sabían lo que era ser esclavos, porque ellos fueron esclavos en Egipto y ahora volverían a ser esclavos, pero ahora en Asiria. La esencia de toda la amenaza es que a partir de ahora, en vista de que la nación ha dejado de apreciar las obras de caridad de Dios, su suerte será mucho más dura, hermanos. Y esa sentencia incluía tanto a Efraín, o sea, el reino del norte, como a Judá, al reino del sur, es decir, a Jacob, la nación toda completa. Porque acuérdese, otra vez, Efraín tipifica al norte, Judá al sur, y cuando dice Jacob, a las dos naciones, hermano, toda la nación completa. Entonces, es decir, hermanos, por lo que estamos estudiando, en lugar de que le gustara arar, le gusta trillar. Eso es aplastar el trigo, hermanos, para extraer el fruto. Lo que hace una vaca que mastica y aplasta para poder comer el trigo. Lo que se está diciendo aquí, hermanos, es que a Israel no se gusta arar, no le gusta, porque arar implica obtener a largo plazo, pero el trillar es comer rápido. Desean así las cosas rápido, como nosotros hoy, ¿verdad? Que hermano, quiero que oren, y cuando queremos que oren por nosotros, es que las cosas las queremos ya inmediatamente. Esto implica, hermanos, de lo que estamos tratando,
recompensas temporales. El arar, el trillar, hermanos, pues sí, comía rápido. El arar, pues no, ¿verdad? Pero implicaba un poco más de tiempo. Y el trillar comías, son cosas temporales. El trabajo, la familia, las diversiones, la socialidad, todo esto es pasajero, es temporal. Pero hay ocasiones que deseamos, hermanos, la recompensa inmediata. Queremos todo fácil. El pueblo le gustaba todo fácil. No le gusta pensar, hermanos, en el futuro. No le gustaba pensar en el mañana. No le gustaba pensar en la recompensa a largo plazo. Solamente querían saciarse cuando, ya, ahorita, hoy. Hoy deseaba saciarme. ¿Y sabe qué, estimado y amado oyente? Lamentablemente, y lo digo con tristeza, al pueblo de Dios le sigue pasando lo mismo hoy, en el siglo XXI. ¿Sí? Deseamos las recompensas ya. La Escritura nos dice que tenemos una esperanza. Hay que esperarla. Apocalipsis dice, hermanos, que necesitamos pelear la batalla. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero antes de todo esto, estimado hermano, siempre leemos esa parte, ¿verdad? Dice, Apocalipsis nos dice a nosotros, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros por 10 días. ¿Dónde? En la cárcel. Y tú lo lees, ¿verdad? Y como no entendemos todavía mucho de simbología, ¿qué se refiere? Bueno, pues sí he estado en la cárcel, pero no 10 días. ¿Por qué? Pues porque me peleé con el vecino, ¿verdad? Y me metieron a la cárcel. Estuve en el bote, dicen los chavos, ¿verdad? ¿Estoy en la cárcel? No sé. ¿Pero cómo? Entonces, todos nos van a mandar a la cárcel. He aquí el diablo, no la policía, hermano. El diablo nos echará por 10 días en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte. Y dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa esto entonces? El diablo, hermanos, tratará de dañarnos. 10 días significa un poco de tiempo. No siempre nos va a estar dando lata. Un lapso de tiempo. Cárcel significa, hermanos, dolor, angustia, persecución, frustración. Pero luego dice, sé fiel, soporta, aguanta, combate, lucha. Y mira hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? Mira hacia el futuro. Sí, hermanos, como cuando hemos estudiado escatología bíblica, las cosas futuras. Es lo que significa la palabra escatología, las cosas futuras. Ay, hermano, pero yo quiero la recompensa ya. Bueno, es que ciertamente estamos igual que este pueblo, que el pueblo de Israel. Deseamos las cosas inmediatas, queremos todas las cosas fáciles. Ay, hermano, pero mire, en la televisión me dijeron, pare de sufrir, porque usted va a parar de sufrir, ¿verdad? Pero me lo creo, y voy y los busco, y es que ahí me dijeron. Jamás de los jamases se nos ha invitado e incitado a nosotros por parte de las Escrituras a que si venimos a los pies del Señor vamos a dejar de sufrir. Claro que no, esa es una mentira, esa es una aberración, esa es totalmente, hermanos, una blasfemia contra Dios. Porque Cristo nos dijo, hermanos, en el inicio, hermanos, de su sermón, en el inicio de su ministerio, cuando nos habló de las bienaventuranzas en el capítulo número 5, nos dijo que ciertamente, fíjese bien, después de habernos dicho bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y esto y lo otro, nos dijo ahí, hermanos, que ciertamente bienaventurados aquellas hombres y mujeres que iban a recibir la persecución por causa de su nombre. Estoy parafraseando, hermanos, lo que ahí dice.
conjugándolo con lo que he dicho de Apocalipsis, nos damos cuenta nosotros, hermanos, entonces, que la recompensa no es inmediata. Y la vida cristiana tampoco, hermanos. Por ahí alguien dijo, no, sí es fácil. La vida cristiana tampoco, hermanos, es fácil. ¿Por qué? Porque hay tentaciones. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en este mundo perverso, hermano. ¿Por qué? Porque seguimos estando en esta carne. Dijo aquel, ¿verdad? Esta carne cochina y contumaz que en lugar de ir para adelante va para atrás. ¿O no? Claro que sí, hermanos. Entonces, debemos de luchar para concluir, hermanos, esta meditación, esta clase de esta hora. Debemos nosotros de meditar, de pensar, hermanos, que ahorita nuestro Dios, hermano, nos tiene con lo más leve, lo más leve, lo más leve, lo más despacio, pero el día de mañana nos va a poner a arar, no nos va a poner a trillar. Ahorita nos tiene trillando, hermanos. Nos tiene trillando y estamos comiendo, estamos recibiendo la bendición rápido, hermanos, y las cosas, pero va a haber un momento, si nosotros pasamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, nos va a mandar a arar, y lo que podemos aplicarlo, hermanos, de una manera escatológica, la manera de arar, es que estaremos en un lugar de tormento, de dolor, de angustia eternamente. Recuerda, hermano, las recompensas que te da este mundo son temporales. Son temporales. ¿Cuáles deseas? ¿Las temporales o deseas las divinas? Esa es una pregunta, hermanos, para concluir, y una pregunta para que nosotros podamos meditar completamente. Les agradezco, estimados hermanos, el tiempo que se dieron en esta hora para estar con nosotros por medio de estas plataformas y poder estar juntos estudiando la maravillosa y hermosa palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y dejamos el lugar y esperamos vernos la próxima semana. Dios les bendiga. Dale. 1, 2, 3. Voy a la tierra de Canaán, donde el alma de hombre vivirá. Tinieblas ya no existirán, donde el alma de hombre vivirá. Allí no habrá ni que llorar. Todo es gozo y amor, y el alma de hombre vivirá. Florece para mí una flor, el alma de hombre vivirá.